Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con nuestro curso de chartismo tras un cierto parón y vamos a continuar con los patrones de cambio de tendencia. En esta ocasión vamos a tratar sobre el patrón de vuelta en un día. Bueno, ¿qué es un patrón de vuelta en un día? Pues es muy sencillo. Es un patrón de cambio de tendencia, bien de alcista a bajista o bien de bajista a alcista, y suelen aparecer habitualmente en los techos o bien en los suelos. Este patrón es muy habitual en valores de alta volatilidad. Se caracteriza principalmente porque tiene un rango de precio que suele ser bastante grande entre su máximo y su mínimo de la sesión, y que suele venir acompañado de un fuerte volumen. Según sea la tendencia precedente, pues esta puede ser bien una vuelta un día bajista o alcista. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Esto sería una vuelta bajista y aquí tenemos la vuelta alcista. Bien, vamos a empezar a hablar sobre la vuelta bajista. Esta, como vemos, viene precedida de un movimiento claramente alcista. Las mechas que tenemos aquí a la derecha de cada vela es el cierre. Esta representa ya la última vela alcista y a continuación tenemos aquí una gran vela. Fijaros en el tamaño, es superior en altura a las velas precedentes que tiene, y es muy destacable tres principios que nos van a identificar que estamos ante una vuelta en un día. Primero, que el máximo de lo que sería la vela 2, que sería la vuelta en un día, tiene que cumplir el requisito de que el máximo de la vela 2 está por encima del máximo de la vela 1 y que el mínimo y el cierre de la vela 2 está por debajo del mínimo de la vela 1. Tiene que cumplir esos tres principios. Si no los cumple, no estamos ante una vuelta en un día. Eso hay que tener muy claro. Vuelvo a repetir. Además, aquí lo tenéis indicado. El máximo de la vuelta en un día tiene que estar por encima del máximo de la vela 1. Por encima, el máximo. Y el mínimo y el cierre de la vela 2 por debajo del mínimo de la vela 1. Así de sencillo. Si encima además rompe la directriz alcista, es una señal también fantástico. Muy buena. La vuelta alcista, pues justamente al revés. Se produce cuando hay un mercado bajista, se formaría una especie de suelo. Aquí tenemos nuestra última vela bajista y aquí a continuación tenemos una gran vela. Como podéis observar, es una vela cuya altura es superior a las velas precedentes y que debe de cumplir tres requisitos para ser una vuelta alcista. Que el mínimo de la vela 2 esté por debajo del mínimo de la vela 1 y que el cierre y el máximo de la vela 2 esté por encima del máximo de la vela 1. Importantísimo. Aquí lo tenemos remarcado. El bajo 2 tiene que ser menor que el bajo 1, es decir, el mínimo de la vela 2 tiene que estar por debajo del mínimo de la vela 1. El alto 2 debe ser mayor que el alto 1, es decir, que el máximo de la vela 2 tiene que estar por encima del máximo de la vela 1. Y luego el cierre 2 tiene que ser mayor que el cierre 1, es decir, que el cierre de la vela 2 está por encima del cierre de la vela 1. Fundamental. Esto es fundamental. Bien. ¿Cómo podemos operar con una vuelta un día? Ya os he contado lo que dice la teoría y no hay más. No hay más por mucho que queramos mirar en cualquier libro de chartismo, en cualquier curso de chartismo. Ahí se queda. Nos comentan la teoría, pero no sabemos cómo operar. Realmente no hay una estrategia. No obstante, a mí me parecía que eso era pues como dejar las cosas a medias, ¿no? Estamos viendo toda una serie de patrones y veremos otra serie de patrones que sí tienen marcado una serie de objetivos. Sin embargo, nos quedamos con la vuelta en un día, pues que nadie nos propone una estrategia, porque realmente básicamente los libros y los cursos de análisis técnico pues suelen ser un copia-pega, ¿no? Y están basados en libros de hace 50 o 60 años, o a lo mejor digamos que los últimos grandes libros que había análisis técnico se escribieron en la década de los 80, principios de los 90 del siglo XX, con lo cual realmente pues bueno, todo el mundo lo que ha hecho ha sido copiar continuamente, y como no ha habido realmente una estrategia sobre la vuelta en un día, lo único que nos están diciendo es que bueno, que vuelvo para atrás,
que estas vueltas que estamos viendo en un día, bien sea bajista o bien sea alcista, por ejemplo, si estamos en el caso de una vuelta bajista, no es que sea un cambio de tendencia en sí, a pesar de que nos hablan de un patrón de cambio de tendencia. Pero no es así. Luego está la gran contradicción, ¿no? El mundo de análisis técnico está continuamente lleno de contradicciones. Muchas veces, quizás por esos complejos que tiene con respecto al análisis fundamental, pienso yo, por lo menos muchas veces, no sé, hay como una cierta justificación de los analistas técnicos de intentar demostrar que el análisis técnico no es algo basado en la alquimia, no sé, en la astrología, ¿no? Intentan darle ciertos fundamentos matemáticos que realmente no los tiene, la verdad sea dicha, más allá de lo que luego sería el análisis cuantitativo basándonos en los osciladores, pero el chartismo realmente pues no está basado en nada matemático, sino son simples patrones que se suelen repetir y que habitualmente se suele mover el precio hacia una dirección a otra, pero siempre basándonos en probabilidades. Bien, la vuelta a un día, que a pesar de que se trata como un patrón de cambio de tendencia prácticamente en cualquier manual de chartismo o libro, me da igual, curso, lo que queráis, realmente no es así. Lo que estamos en principio es ante, por ejemplo, en este caso en una vuelta bajista, estaríamos ante el inicio de una corrección de la tendencia alcista, pero en ningún momento significa que porque tengamos una vuelta en un día, cumpla los requisitos que exigimos, pues vayamos a ver, pues por ejemplo, un cambio de tendencia. No, simplemente es una corrección. Luego con el tiempo pues podríamos ver un cambio de tendencia. No obstante, esto solamente es una simple corrección cuando estamos ante una vuelta bajista. Cuando estamos ante una vuelta alcista, pues simplemente estamos ante un rebote, nada más. Un rebote dentro de una tendencia bajista, algo normal. No hay que olvidarle que una tendencia bajista está formada por mínimos y máximos descendentes y que una tendencia alcista está formada por mínimos y máximos ascendentes. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, a mí como esto he comentado anteriormente, esto de no poner algún tipo de estrategia, pues la verdad que me fastidiaba. Y mira que he intentado buscar en cantidad de libros, sobre todo en lengua anglosajona, pero no encontraba nada interesante. Así que me he decidido a plasmar una táctica de guerrilla. Estas son muy típicas en el scalping. Y bueno, como realmente cuando vemos una vuelta en un día tiene su símil con el chartismo oriental, en concreto con un patrón que seguro que os va a sonar a la mayoría, que es la envolvente. Una envolvente puede ser bajista o puede ser alcista. No obstante, pues bueno, hay ciertas peculiaridades que pueden diferenciar a la vuelta en un día del análisis occidental, el chartismo occidental, perdón, con lo que sería el chartismo oriental. Ahí puede haber ciertas diferencias. Son mínimas, pero tampoco hay que confundir mucho lo que es una vuelta bajista o alcista con una envolvente bajista o bien una envolvente alcista, aunque suele ser muy parecido, ¿no? Entonces aquí propongo yo una estrategia que he solido hacer, pero normalmente basándome en tácticas de scalping. Bien, tenemos aquí nuestra vuelta en un día. En este caso es una vuelta bajista. Vale, ¿qué propongo yo? Pues bien, que en la tercera vela, en la apertura, en este caso os comentaba que la mecha de la derecha era el cierre. Pero aquí, en este caso, esta mecha derecha, la vela tercera, nos significa nuestro punto de entrada. Es el inicio de la sesión. Así que abrimos, el inicio de la sesión, abrimos corto. En segundo lugar, colocamos nuestro stop loss, que estará ligeramente por encima del máximo de la vuelta bajista. Si estáis en Forex tenéis que tener cuidado con el tema de los márgenes, ¿no? Que muchas veces pues nos pueden dar sorpresas porque creemos que, bueno, vemos como el precio realmente, el dibujo de la figura no llega a tocar nuestro stop loss, sin embargo por el margen pues se ha saltado, ¿no? Entonces hay que tener un poquito en cuenta ese margen y colocarlo ligeramente por encima del citado margen. Bueno, en tercer lugar, nuestro objetivo. Pues muy sencillo, el objetivo que propongo, basándonos siempre en tácticas de guerrilla, muy utilizadas con las velas japonesas, pues sería, medimos la altura desde el mínimo al máximo de la vuelta bajista y la proyectamos desde el punto de apertura de la vela 3. Y así tenemos nuestro objetivo, como podemos ver aquí.
Realmente, bueno, es una estrategia que suele alcanzarse rápidamente, realmente, sobre todo si hay un hueco bajista en este caso, sería fenomenal, ¿no? Incluso ya para proyecciones más largas de lo que podría ser una corrección. A lo mejor lo que puede parecer en principio una simple corrección, como por ejemplo podría ser este caso, ¿no? Digamos que aquí la apertura de esta vela está al nivel de el cierre de la vela anterior, de la vuelta en un día. Prácticamente aquí no hay un hueco, ¿no? Si hay un hueco bajista, pues siempre va a tener una mayor implicaciones la corrección, y a lo mejor pues no va a ser una simple corrección, sino una corrección con mayor profundidad. Es siempre muy importante cuando nos basamos en velas japonesas, aunque no se suele tratar mucho el tema, aunque normalmente eso suele venir como consecuencia de la ignorancia en muchas ocasiones sobre las velas japonesas, es muy importante los huecos. Es decir, cuando vemos un patrón o una pauta de velas japonesas y tenemos un hueco, ese hueco suele ser una llamada de atención muy importante para aquellos que operan basándose en las velas japonesas. Muy importante. También incluso en el chartismo occidental, lo que serían los huecos de ruptura. Los huecos de ruptura son una de las señales más fantásticas que nos podemos encontrar. Obviamente, si estamos en el mercado forex, pues desgraciadamente no vamos a disponer de esos huecos. Así son las cosas, ¿qué le vamos a hacer? No todo es perfecto, pero desde luego, aplicando en otros mercados, desde luego las señales de huecos son pero que muy importantes. Siempre vamos a tener en mente a la hora de abrir posiciones. Normalmente se suele sugerir que cuando hay un hueco, siempre a partir de que se ha confirmado un patrón, por ejemplo, la japonesa, o en este caso la vuelta bajista, en este caso concreto, pues un hueco sería una señal fantástica, y si dicho hueco permanece abierto, es decir, que no se ha anulado al cierre de la sesión, pues es una señal fantástica porque realmente nos hemos situado bien posicionados, cortos, y nuestro stop loss podríamos bajarlo y vincularlo a que el hueco de la tercera vela no fuera anulado. Con lo cual, la verdad que son todo beneficios. Pasamos a lo que sería mi táctica de guerrilla, pero en una vuelta alcista. Pues justamente al revés, ¿no? Aquí tenemos la vela 3, aquí sí tenemos un pequeño hueco. Bueno, abrimos largo en la apertura de la vela 3. Segundo lugar, colocamos nuestro stop loss ligeramente por debajo del mínimo de la vuelta alcista y colocamos nuestro objetivo, que será la proyección de la altura de la vuelta alcista, proyectándolo desde el punto de apertura de la vela 3. Lo proyectamos al alza. Y así, de esta manera, ya tenemos nuestro objetivo teórico mínimo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, vamos a ver bastantes ejemplos, ¿no? Bueno, bastantes más que en cualquier libro o cualquier curso de los que hayáis podido realizar. No obstante, me quedo corto y normalmente, para no enrollarme mucho con los vídeos, suelo poner los gráficos, 6-7 gráficos no más, aunque realmente cuando me puse a buscar vuelta en un día, la verdad que en un momento me encontré con 20 y tantos casos, ¿no? Y claro, la verdad que se iba a extender muchísimo, y yo creo que viéndolo con 5, 6, 7 gráficos, creo que tenemos las cosas más que claras, ¿no? Como ejemplos prácticos realmente que han aparecido de los mercados, ¿no? Que no tiene nada que ver con estos ejemplos teóricos que quedan muy chulos, pero que claro, lo que nos interesa realmente es verlos luego en un gráfico real, ¿no? Así que bueno, podríamos hacer, por ejemplo, el objetivo que tenemos aquí, cerrar 50%, nos metemos ahí en la saca ese 50% y dejar el otro 50% que vaya subiendo, y cerrar, bueno, o bien nos encontremos con algún tipo de formación, patrón de velas japonesas de giro descendente, o bien encontrar algún tipo de divergencia, ¿no? Como ya os digo, aunque estamos en una vuelta alcista, lo único que estamos aquí viendo en principio sería un rebote. No lo olvidéis, es un rebote. Eso de cambio de tendencia, bueno, pues porque, como ya he dicho anteriormente, aquí a alguien se le ocurrió decir que era un cambio de tendencia hace 50 o 60 años. Yo tengo unos libros más antiguos que será aproximadamente de esa época, 50 o 60 años, y claro, ya lo venía como un cambio de tendencia, pero realmente, ya os digo, no es así. Simplemente nos está mostrando que estamos ante un rebote cuando estamos en una vuelta alcista, o una corrección cuando estamos en una vuelta bajista. Aunque también se habla de vuelta en un día, tampoco es muy correcto.
podremos encontrarnos analizando gráficos que tenemos vuelta en una semana, incluso vuelta en un mes, incluso vuelta en gráficos intradiarios. Pero bueno, como os digo, esto es lo que aparece en todos los manuales y bueno, yo simplemente pues también sigo esa línea formativa, pero también os dejo claro que no solamente es que tengamos aquí esta posibilidad de vuelta un día, sino que tenemos semanal, que podéis verlo, mensual. No sé si alguno de los ejemplos viene en gráfico semanal. Ahora cuando lo estemos repasando veremos, porque ya os digo, es que tenía una cantidad enorme de gráficos de vuelta un día y al final tenía que reducir, y no sé si al final he puesto el gráfico semanal. Pero ya os digo, os lo podéis encontrar prácticamente en cualquier espacio temporal. Así que yo realmente no estoy muy de acuerdo con esto de vuelta en un día, porque ya podría ser vuelta en un gráfico de una hora, vuelta en un gráfico de 4, vuelta en un día, vuelta en un semanal o vuelta mensual, ¿no? Podría ser. Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Este es un gráfico diario, este del futuro continuo, del crudo Brent. Bueno, pues aquí fijaros que tenemos una tendencia alcista. Aquí ya empezamos a ver agotamiento. Estas mechas superiores a las velas siempre ya nos están indicando realmente que hay un cierto ya agotamiento. Aquí ya tenía la primera señal. Aquí esta vela ya tiene una primera larga mecha superior que ya prácticamente nos está diciendo que se está agotando el movimiento alcista. Bien, ya aquí sí que empezamos ya a ver señales. Aquí tenemos una pequeña velita con un pequeño cuerpo negro y a continuación sí que ya tenemos aquí una vuelta en un día. Tenemos que el máximo de esta vela es superior al máximo de la vela precedente. Tenemos aquí que el mínimo y el cierre de esta vela están por debajo del mínimo de la vela anterior. Con lo cual aquí tenemos una vuelta en un día. Y fijaros, estaría sobre los 115, más cercano a los 116 dólares y cayó hasta los 98 dólares. Como veis, si hubiéramos hecho simplemente la estrategia que os propongo, que al fin de cuentas es mejor que nada, también lo digo, simplemente una estrategia que, como os comentaba, yo la uso para el scalping y basándome en vela japonesa, pero que me parecía vacío simplemente hablaros de teoría y no poder deciros, bueno, proponer una estrategia. Pero bueno, si simplemente hubiéramos hecho una estrategia basada en una vuelta un día, pues lo único que hubiéramos obtenido quizás sería 2 dólares, ¿no? La verdad que poquito, ¿no? El tamaño que tiene, habría que multiplicarlo por la posición, el volumen de nuestra posición, y eso sería lo que hubiéramos tenido, ¿no? No es algo que te llame mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, realmente el scalping lo que está buscando son pequeños pellizquillos, ¿no? Por eso, si alguna vez escucháis a alguien que dice que hace al día 50, 60, 70 o 100 entradas en los mercados, estáis ante un scalper. Un scalper que hace scalping y, bueno, son pequeñas entraditas que van buscando pues coger un euro, 2 euros, cosas pequeñas, realmente pequeños movimientos, ¿no? Es un simple picoteo y por tanto necesitan hacer muchas entradas para realmente al final de a lo mejor esas 100 entradas, pues a lo mejor han acertado en 60 y han fallado en 40, ¿no? A lo mejor se sacan 60 euros o se sacan 50 al final de la jornada, ¿no? La verdad es que no merece la pena hacer scalping porque eso es muy cansado de hacerlo un día tras otro. Ya simplemente un día. Si eres capaz de hacerte 50 entradas, la verdad es que eres un crack. Aunque hay quien dice que hace 100, ¿eh? Yo he escuchado más de uno. Otra cosa es que sea real, ¿no? Que yo también tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, si eso lo hace un día, yo no me imagino haciéndolo eso 2, 3 días, una semana, 2 semanas. En fin, que es bastante complicado. El scalping no es un tema para tomarse a la ligera. Pero bueno, aquí, pues bueno, lo que estoy viendo, fuerte movimiento que fijaros, como comentaba, se va a casi 116 dólares, se va a los 98 dólares. Pero que muy interesante realmente esta vuelta en un día. Aquí sí que estaríamos ya ante un cambio de tendencia, realmente, no simplemente lo que sería una simple corrección. Pero claro, desgraciadamente nunca se puede saber, no sé, es como a ciertos patrones de continuación que cuando los tratemos realmente, aunque antiguamente se consideraban patrones de continuación, actualmente se consideran patrones mixtos, es decir, que bien puede ser de cambio de tendencia o bien de continuación. Y ya veréis que es un grupo bastante amplio de patrones, ¿no? Prácticamente ya patrones de continuación, pues estaríamos hablando
por ejemplo, de banderines, banderas, cosas así, pero poco más, ya no cuentan más. Tema de triángulos, rectángulos, todo eso ya son patrones que realmente hoy por hoy están considerados como patrones mixtos y que lo mismo pueden ser de continuación como de cambio de tendencia. Bueno, me enrollo mucho más que cuando empiezo a enrollarme. Bueno, aquí tenemos Telefónica, ¿no? También, bueno, en este caso ya es renta variable. Ya anteriormente habíamos visto materias primas con el crudo ore. Bueno, fijaros esta vela que tenemos aquí. Fijaros la vela, sería esta la vela 1. Viene tras un movimiento alcista. Muy interesante. Esto sería, aquí lo que tendríamos, así a simple vista, es un patrón AB igual a CD, pero extendido. Muy interesante, la verdad, para haber entrado justamente operando a favor de esta tendencia. Bueno, aquí lo vemos que es del 2013-2014, pero bueno, aquí ya tenemos justamente, ya empezamos a ver aquí estas velas, como realmente parece ya les cuesta trabajo seguir ascendiendo, hasta que ya finalmente aquí tenemos una vela muy interesante. Comienza con un hueco alcista y finalmente acaba una caída bastante brutal. Fijaros que la vela realmente es superior a las velas anteriores y cuyo cierre y mínimo de esta vuelta en día está por debajo del mínimo de la vela anterior. Fijaros, mirad fijamente y realmente y veis. El máximo de la vela de vuelta un día está por encima del máximo de la vela anterior. Y como decía, el mínimo y el cierre está por debajo del mínimo de la vela anterior. Aquí tenemos una vuelta en un día fantástica realmente. Como podemos observar, estaba por encima de 10,5 € y bueno, cayó pues prácticamente, aquí lo vemos, cerca de los 9-10 €. Fue una caída bastante fuerte, ¿no? Realmente. Aquí, bueno, pues prácticamente estaríamos viendo una fuerte corrección realmente. Estaríamos hablando ya incluso que apareció justamente una zona que podríamos hablar de resistencia. Tendríamos aquí y se dio la vuelta, ¿no? Movimiento de consolidación y para arriba. Esto sería un amplio movimiento lateral realmente, lo que habría aquí justamente en esta zona que tenemos. Bueno, vamos a pasar otro ejemplo. Aquí ya sería esto, es un índice. Bueno, este es el FTSE 100. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. Tenemos una pequeña tendencia bajista aquí y a continuación ya tenemos aquí una vuelta un día. ¿Lo vemos perfectamente? Cómo se gira, cómo cierra el máximo y el máximo y el cierre está muy por encima de la vela 1. Fijaros que el tamaño es muy superior realmente al de velas anteriores y cómo se va de en torno a los 5.700 puntos, ligeramente por encima, que cierra la vuelta un día y se nos dispara hasta por encima de los 6.500 puntos. La verdad que fue increíble, ¿no? Aquí realmente no ha necesitado mucho movimiento, realmente. Fijaros que son unas cuantas velas realmente hasta que se produce esa vuelta en un día y aquí tenemos, sí, pues un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia. Pero bueno, realmente si cogiéramos el gráfico, aunque a pesar que lo estamos viendo un gráfico que nos podría mostrar, pues a lo mejor podríamos hablar aquí, bueno, pues tendríamos algún tipo de triángulo ascendente. Podríamos hablar de un canal, podríamos hablar de momento de consolidación realmente, pero no tenemos una perspectiva. Pero es que ya tenía anteriormente un movimiento alcista. Realmente aquí lo único que estamos viendo esta vuelta al día sería confirmar la tendencia previa que ya era alcista. Puesto que como hemos visto en otros patrones, no solo de cambio de tendencia, también puede ser patrones de continuación. En este caso sería eso si cogiéramos y viéramos el gráfico en una escala superior a la que muestro en el gráfico. Vale, aquí tenemos pues nuestro índice IBEX 35. Bueno, pues también aquí muy interesante. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, una vuelta en un día tras una pequeña corrección. Esto sería el movimiento que hizo aquí, es un throwback. Aquí realmente había un doble suelo, hizo un throwback y del throwback se fue arriba. Aquí también podemos observar precisamente que tras una pequeña corrección se produce nuevamente una vuelta en un día y pues se nos va directamente por debajo de los 7.800 y se nos va por encima de 8.600 puntos, ¿no? Incluso realmente aquí tenemos ya nuestra primera vuelta en un día. Normalmente en algunos dobles suelos, dobles techos pueden aparecernos en algunos
en alguna de sus crestas cuando hablamos de un doble techo, o en alguno de los valles cuando hablamos de un doble suelo, nos puede aparecer lo que sería una vuelta en un día, ¿no? Esto lo he visto ya en diferentes doble suelo, doble techo, ¿no? Suele ser, me ha parecido, no es que digamos que es muy habitual, pero que sí suele aparecer con bastante frecuencia, ¿no? Y en alguna de las crestas o en algunos de los valles, según sea un doble suelo o un doble techo, pues podríamos ya incluso verlo, ¿no? Como vemos entonces, pues por tanto, la verdad que son, bueno, buenas señales. En este caso serían señales de continuación que nos vendrían fantásticamente realmente para movernos a favor de la tendencia que ya estaba confirmada aquí por un doble suelo, confirmación con la apertura larga, objetivo 8554 y bueno, realmente aquí lo que es un throwback es una segunda oportunidad para entrar y posicionarse largo realmente. Aquí ya nos muestran nuevamente señal de continuación realmente que bueno, esa es la oportunidad para volver a entrar si no lo hemos hecho anteriormente y posicionarnos largo. No son, bueno, señalitas que nos pueden indicando prácticamente hacia dónde vaya ascendiendo pues el precio. Bueno, aquí tenemos el Eurostoxx, ¿no? Bueno, pues el Eurostoxx aquí justamente, fijaros, bueno, aquí había un movimiento canalizado, un canal alcista, aquí se produce, en concreto tenemos esa vuelta en un día bajista, como podemos observar, el mínimo y el cierre está por debajo de la vela anterior, incluso el máximo está por vela está por encima del máximo de la vela anterior. A veces no necesariamente tiene por qué ser el máximo, puede estar incluso estando al mismo nivel, yo digo que estando al menos al T en ese máximo, por ejemplo quizá en el mínimo, según si estamos en una vuelta un día alcista, también lo podríamos dar por válido realmente, ¿sabéis? En este caso, bueno, cumple a la perfección los requisitos, las tres exigencias de esa vuelta en un día, pero no necesariamente tiene por qué ser los tres, ¿no? Normalmente, pues a lo mejor, por ejemplo, en el mercado Forex no vamos a ver los tres requisitos prácticamente nunca. Va a ser muy excepcional. Pero bueno, por eso siempre hay que tener, no hay que ser muy cerrado de mollera y da cierta libertad a los gráficos. Tampoco hay que ser aquí muy académicos cuando estamos en el trading, no hay que por qué serlo. Si hacemos un curso o hacemos un libro, pues sí, vamos a intentar ser todos los académicos que queramos, pero también hay que dejar oportunidades que luego cuando estamos en el mercado no todo es tan perfecto. Bueno, pues aquí la verdad que es muy interesante sobre los 3070 puntos. Y bueno, pues fijaros la gran caída que tuvo por debajo de 2800, incluso después de este rebote nuevamente se nos fue hacia los 2700 puntos. La verdad que lo que estamos viendo de momento sí están siendo, realmente estamos viendo o bien la vuelta en un día como patrón de continuación o como patrón de cambio de tendencia. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos también, en este caso es Agile Technology, que es una empresa del NICE. Bueno, pues tenemos aquí justamente una corrección, ya venía cayendo, teníamos una tendencia bajista. Aquí vemos ya esta nueva corrección, aquí se forma un suelo y aquí ya tenemos una gran vela blanca cuyo mínimo está por debajo del mínimo a vela anterior y cuyo cierre y máximo está por encima de la vela anterior. Con lo cual aquí tenemos una vuelta un día. La verdad que fue una buena señal, muy buena. Fijaros que empieza a subir, estaría en torno a los 34 dólares y se nos disparó por encima de los 41 dólares, donde aquí ya empezamos a ver justamente lo contrario, pero en esta ocasión, pues fijaros como realmente me fallo. Mirad, aquí tenemos esta vela que cubre totalmente la vela anterior, es decir, tenemos el máximo que está por encima del máximo de la vela anterior y el mínimo y el cierre de esta vela está por debajo del mínimo de la vela anterior. Tenemos una vuelta en un día bajista. Sin embargo, fijaros que aunque mala suerte que realmente aquí lo que estamos viendo ya es una especie de digamos, de momento de consolidación, a continuación rebote y aquí generalmente lo que podríamos decir es que estamos ante un doble techo y ya finalmente sí cayó. Pero bueno, en principio pues la verdad que aquí la entrada hubiera sido bastante mala, realmente permanecer, pues bueno, habríamos estado decidiendo si cerrar o no cerrar y posiblemente se hubiera cerrado la posición, ¿no? Y aquí en concreto ya prácticamente esta vela de aquí nos habría echado del mercado. Entonces también hay que tenerlo muy claro que ningún patrón de chartismo, ya sea occidental, ya sea oriental,
es 100% fiable. Que eso es un error también habitual entre los neófitos que creen que, bueno, se habla de un patrón, por ejemplo, este caso es un doble techo. Bueno, pues si aparece un doble techo y lo leí en la prensa o lo ha dicho en la radio o había escuchado al analista técnico de turno decir, hay un doble techo. Esto se viene abajo y os marca un objetivo. No necesariamente en primer lugar, porque todos los patrones necesitan una confirmación. En este caso la confirmación había venido con esta vela que realmente cierra por debajo del mínimo, es decir, del valle entre las dos crestas que tiene el doble techo. Pero no necesariamente son siempre 100% fiables, hay que tener muchísimo cuidado con los patrones, ¿no? Tampoco es que el doble techo sea uno de los patrones más fiables que os podéis encontrar, ¿no? Tiene una fiabilidad intermedia realmente. Así que incluso el hombro, cabeza, hombro, que suele ser un patrón bastante fiable, o el patrón diamante, que no suele ser muy habitual, pero está considerado como el patrón más fiable de todos, tampoco te garantiza que tenga, digamos, que un 100% de entradas buenas si te encuentras ante un patrón diamante. Para nada, ¿no? Es muy bueno, muy eficaz, según Thomas Bukowski en su libro sobre patrones chartistas, en el que hace un minucioso trabajo sobre cada uno de ellos, pues la verdad que lo considera como el mejor de todos los patrones chartistas que nos podamos encontrar del chartismo occidental, pero como ya os digo, no es 100% infalible. Bueno, pasamos aquí a Apple. Bueno, hoy precisamente leí algo de los buenos resultados. Bueno, ayer precisamente hubo una buena subida, ¿no? Lo curioso es que estaban comentando malas noticias y de pronto ayer empieza a subir, ¿no? Y yo es que la tengo en mi cartera de renta variable. Y la verdad es que cuando empezó a mirar digo, hostia, no ves cómo está subiendo esto. Y menos más que decían que, bueno, estaban ya poniendo pegas, que si ya el mercado de telefonía estaba muy mal, pero sin embargo, bueno, dio una subida tremenda ayer. En fin, que es que como siga la media de comunicación te puede volver loco. Bueno, aquí tenemos claramente pues un movimiento alcista. Aquí arriba se empieza a formar, hay una primera vela blanca. Aquí a continuación tenemos ya una vela negra que envuelve totalmente a la vela anterior. Tenemos que el máximo de la vuelta a un día está por encima de la vela anterior y que el mínimo y el cierre de esta vela está por debajo del mínimo de la vela anterior. Aquí ya tenemos nuestra vuelta en un día y aquí es fantástico realmente, porque fijaros que esto aparece en torno a los $27. Fijaros, $27 y sin embargo, bueno, pues nos vemos que cayó incluso por debajo de los $12. Esto fue cuando, bueno, estáis viendo aquí, mayo de 2008, bueno, ya sabéis 2008 qué pasó, ¿no? Y sobre esta fecha, bueno, fue el crash, ¿no? Financiero e inmobiliario. Así que fijaros qué bonito realmente aquí esta vuelta en un día, qué fantástico de haber mantenido posición, cómo nos podemos dejar llevar realmente por la ola y alcanzar un objetivo muy pero que muy ambicioso, ¿no? No obstante, como ya digo, basarnos en una vuelta en un día, como yo os proponía, tenemos una estrategia ahí de scalping puro y duro, que podemos aplicarlo en un gráfico de un día con la intención de que en 1 o 2 días se alcance nuestro objetivo y punto. Porque realmente no tenemos una estrategia basándonos en este patrón, es decir, que nada tiene que ver con los objetivos que hemos visto con los doble techo, doble suelo, triple techo, hombro, cabeza, hombro invertido. Nada, ni tendrá que ver nada con los patrones que veamos en el futuro. Pero bueno, como estamos viendo aquí, la verdad que funciona muy bien. Tampoco es que haya estado seleccionando, como ya os digo. Me puse a buscar una serie de gráficos y habría sobre unos 20 gráficos finalmente que fue los que cogí porque ya considero que era suficiente, y luego en orden que me lo iba encontrando lo fui añadiendo al PowerPoint, que no es que realmente estoy diciendo voy a coger el más bonito, no, a mí no me gusta, yo cojo lo que veo, lo primero que veo, ¿no? Es como cuando analizo algún análisis técnico de los que podáis ver en mi blog DMart Trading o en Madrasa DMart Trading en Rankia. Para nada son realmente análisis basados en mi interés realmente porque considero que están haciendo algún tipo de movimiento que pueda ser interesante. Nada, me baso simplemente en la aleatoriedad. Es decir, tengo una página web que entro, que es número aleatorio,
y a lo mejor, pues imagina el IBEX 35, tiene 35 valores, pues yo le digo que de 35 me coja un valor. Y bueno, el número que sale, que me coge el 7, pues bueno, el 7, ¿a qué valor que responde dentro del IBEX 35? Pues es el que analizo. Así de simple. La verdad que no me suelo complicar la vida intentando buscar el mejor valor. No, yo no. Yo creo que un analista técnico tiene que coger cualquier tipo de valor, ¿no? Por eso me gusta a lo mejor antes, cuando seguía mucho los programas radiofónicos y hacían preguntas normalmente al analista de turno, pues me gusta eso de que se pueda preguntar de cualquier valor y puedas tener respuesta, ¿no? Porque bueno, buscar un valor que realmente está haciendo algo bonito, bien al alta, bien a la baja, pues bueno, no me merece muy meritorio. Yo creo que un analista técnico tiene que estar preparado a responder cualquier tipo de pregunta que le pueda hacer pues cualquier interesado, ¿no? Entonces yo, como digo, no voy buscando gráficos enrevesados que me puedan interesar, sino gráficos que realmente son los que nos vamos a encontrar en los mercados. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haya quedado todo medianamente claro. Si os ha quedado claro, mejor que mejor realmente. Y bueno, como ya habéis visto, realmente la vuelta a un día, bueno, está considerado un patrón de cambio de tendencia. En los gráficos que hemos visto, básicamente, si no ha sido de cambio de tendencia, lo hemos estado viendo como patrones de continuación, pero hay que tener muy en cuenta que en principio no estamos más que si estamos ante una vuelta bajista, estamos ante un simple rebote, corrección, perdón, y si estamos en una vuelta alcista, estamos ante un simple rebote. No simplemente porque tengamos 2 o 3 velas que estén corrigiendo significa que la tendencia alcista haya finalizado. Eso sería un error garrafal. Y no porque después de una tendencia bajista veamos 2 o 3 sesiones subiendo, 4 o 5, pues ya digamos la tendencia bajista se ha terminado. Para nada, para nada. Hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y evidentemente, como realmente la vuelta a un día es una vela, es una vela. Es que es una pauta de una vela, no tiene nada que ver con los complejos patrones chartistas que hemos visto anteriormente y con los que veremos posteriormente. Es que es el patrón junto con el islote realmente que se basa simplemente pues por una vela, que realmente tampoco es que haya mucha significación, ¿no? Por ejemplo, el tema de isla y islote, bueno, pues lo puedes ver y decir, bueno, ¿cómo operamos también con esto, no? Son patrones supuestamente de cambio de tendencia, pero bueno, tampoco es que tengamos una estrategia a realizar que nos pueda orientar hacia dónde puede ir el precio, ¿no? Con una vuelta en un día no sabemos si el precio se va a mover a nuestro favor un 2% o un 30%, no lo sabemos. Realmente no hay ni idea. No hay ni idea porque, como digo, no hay, digamos, un objetivo teórico, como si existe prácticamente en casi todos los patrones chartistas occidentales. En los orientales tienen ese gravísimo problema, que realmente pues no hay un objetivo teórico. Sabemos en la vela japonesa dónde colocar nuestro stop loss. Sabemos cuál será nuestro punto de entrada, pero no tenemos ni idea de si el precio va a subir un 1%, un 2%, un 10% o un 60%. No tenemos ni idea. Y yo, como siempre digo, cualquier cambio de tendencia comienza con una sola vela. Una sola vela es el inicio de un cambio de tendencia, bien de bajista a alcista o de alcista a bajista. Una sola vela. El problema es saber si esa vela en concreto es la que nos va a hacer girar la tendencia. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, y sobre todo si estamos hablando de chartismo occidental, siempre vamos a entrar tarde. Siempre, siempre. Con la vela japonesa, bueno, siempre nos va a permitir entrar antes, asumiendo un riesgo que, según dicen algunos, un riesgo muy grande. A mí no me lo parece para nada. Es un riesgo muy relativo realmente, porque son patrones que están formados por una o dos velas. Realmente el riesgo está muy limitado, no tiene nada que ver, nada que ver. Riesgo sí que tiene el chartismo occidental. Riesgo sí que tiene. El stop loss suele estar muy alejado, nada que tiene que ver con el chartismo oriental, para nada. El problema, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un objetivo teórico, que nos tenemos que dejar simplemente llevar por el eje e intentar encontrar luego otra serie de señales que nos puedan decir que ese supuesto rebote que comienza con una pauta de giro alcista, bueno, pues ha concluido. Porque, como ya os digo, toda corrección, todo rebote comienza con una vela, y esa corrección o ese rebote puede acabar concluyendo en una tendencia.
y como vuelvo a insistir, una sola vela. El problema es acertar cuál de esas velas que podemos ver realmente en un gráfico es la buena. A toro pasado, todo el mundo es muy listo y todo el mundo podría decir, bueno, es que aquí había un martillo y este martillo, fíjate, se abrí posición aquí en los 6.000 puntos, llegó a los 16.000 puntos, ¿eh? Estos son 10.000 puntos, que es una pasada, una pasada. Pero claro, cuando se dice a posteriori, cuando está dentro del mercado, no tienes ni puñetera idea. Y es normal, en cuanto te ves ganando un dinerillo más o menos interesante, pues ¿qué vas a intentar hacer? Pues cerrar posición al más mínimo movimiento que veas en contra de tu posición, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en fin, estos son comentarios añadidos a este vídeo que no tiene nada que ver, pero bueno, que como ya me conocéis, los que me seguís, pues siempre me gusta pues hablar de otras cosillas, ¿no? Siempre relacionadas con nuestro mundillo, pero que bueno, no necesariamente me gusta hablar simplemente de una cosa en concreto. Bueno, espero que haya gustado el vídeo y bueno, pues nos veremos. Espero que la semana que viene tenga preparado otro vídeo. Realmente estaba trabajando en otro, pero así que me salió de una vuelta en un día y me puse a trabajar en él. Y no sé, pues quizás posiblemente la semana que viene veamos otro, o más tarde dentro de 2 semanas. A ver si puedo esta semana que viene, aunque estoy ya de vacaciones. Pero bueno, voy a intentar hacer algo, si no para el jueves, el viernes de la semana que viene y poder colgarlo. Bueno, en fin, ha sido un placer y bueno, ya hoy estamos, bueno, pues prácticamente casi jueves, mañana viernes. Bueno, os deseo el mejor trading del mundo y bueno, los que estéis de vacaciones que lo paséis fenomenal, que no hace falta todo. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en otro vídeo.